Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de En Vivo con BBC. El día de hoy tenemos una sesión muy especial porque vamos a hablar especialmente de qué es lo que hacemos en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Los invito a que compartan en sus redes sociales este link que está aquí arriba, lo compartan con sus amigos, lo compartan con sus redes para que más personas puedan aprender de todos los temas que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vamos a esperar un par de minuticos más que se nos unan más personas. Recuerden, hashtag en vivo con BBC, educación BBC. Entonces, ya volvemos en 2 minuticos que se nos unen más personas. Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una sesión más de En Vivo con BBC. El día de hoy tenemos una sesión especial porque Hola, muy buenas tardes a todos. estaremos hablando sobre el papel de la Bolsa de Valores en Colombia. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Jesús Linares. Jesús Linares es nuestro director de negociación en la Bolsa de Valores de Colombia. Y bueno, hoy vamos a aprender todo lo que se refiere a estas generalidades de qué es lo que hacemos en la Bolsa de Valores. Vamos a ver un poquito de la historia de la Bolsa de Valores, qué hacemos específicamente, con qué tipo de títulos transamos usualmente y bueno, muchas cosas alrededor de qué significa la Bolsa de Valores para Colombia. Entonces, para iniciar, quiero hacerles un par de preguntas inicialmente y es uno que nos cuenten desde dónde nos están viendo, desde qué ciudades en Colombia nos están viendo. Por aquí veo que nos están escribiendo desde Pereira, Palmira, Valle del Cauca, estudiante de Finanzas y Negocios Internacionales, súper bien. Medellín, Armenia, Bogotá. El hashtag es en vivo con BBC. Y pues nada, hola Jesús, ¿cómo estás? Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes ¿Cómo? a todos. Bienvenidos todos a este programa tan importante, tan interesante que creó el área de educación de la Bolsa. Hoy vamos, como decía Alejandra, a hablar un poco de la Bolsa. Se van a mencionar algunos temas importantes, pero también vamos a profundizar mucho más en las siguientes sesiones sobre cada uno de los productos de los mercados que nosotros manejamos. Entonces, para que no sientan que de pronto nos quedamos un poco cortos en la información, sino al contrario, hoy es la introducción a esas sesiones que se vienen las siguientes semanas, que también son muy importantes, donde ustedes van a poder detallar los mercados, van a conocer mucho más a profundidad los mercados, van a poder tener algunas herramientas para crear estrategias de inversión en los mercados. No sé si Alejandra, comenzamos o quieres comentarnos algo. Sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta más a nuestra audiencia. Primero, que vayan a sus redes sociales y compartan este link que está aquí arriba en YouTube.
lo copien y peguen en sus redes sociales y le cuenten a sus amigos y a su familia que está pasando una nueva sesión de En Vivo con BBC y que hoy vamos a enterarnos de qué es lo que hace la Bolsa de Valores y qué es lo que tenemos que hacer para ser parte activa de la Bolsa de Valores. Entonces, todas esas personas que han venido con ganas de invertir, que han oído que esto es un momento para invertir, bueno, ahí vamos a resolver todas esas preguntas. Y les quiero hacer una pregunta que luego vamos a compartir las respuestas con Jesús, y es la pregunta de esta sesión vital es, ¿por qué lo que pasa en la bolsa me impacta a mí? ¿Ustedes por qué creen que eso pasa? ¿Cuál es la razón detrás de esa pregunta? Y bueno, pues nada, Jesús, yo creo que podemos iniciar. Nos acompaña más gente de Tuluá, Villavicencio, Pasto, de la Universidad de La Salle, desde Quindío, Cali, Santa Marta, mejor dicho, tenemos a gente de muchos, muchos lugares. Entonces, pues nada, los dejo con Jesús. Jesús, bienvenido a En Vivo con BBC. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Nuevamente, bienvenidos a todos los que en este momento están conectados. Hoy vamos a hablar de la bolsa. Y para hablar un poco de la bolsa, es importante entender y conocer los antecedentes. Las bolsas en el mundo se crearon con el objetivo principal de contribuir en el intercambio. La economía, uno de los factores importantes en la economía siempre ha sido el intercambio. Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha necesitado satisfacer sus necesidades. Y para satisfacer sus necesidades, se inventó y logró hacer algo que llamamos y denominamos el intercambio. Entonces, en las bolsas, también digamos que hacemos eso, logramos el intercambio de unos valores en este caso. La Bolsa de Colombia pues no fue la excepción y Colombia no fue la excepción de crear una bolsa acá en el país. Tenemos antecedentes que desde 1928 se creó la primera bolsa acá en Colombia, se llamó la Bolsa de Bogotá, una bolsa muy importante para nuestro mercado. Yo creo que muchos de ustedes o sus papás recuerdan a esta bolsa, fue un icono importante de nuestra economía. Posteriormente se creó una segunda bolsa que fue la Bolsa de Medellín y después se creó la tercera bolsa en Colombia que fue la Bolsa de Occidente. En julio del 2001 se integraron estas tres bolsas y se creó la que hoy conocemos como la Bolsa de Valores de Colombia. Desde ese momento en la bolsa hemos luchado y nuestro objetivo principal es que el mercado de capitales crezca, que la economía a nivel general crezca y pues nosotros contribuimos notablemente en ese sentido. Algo importante que les quiero mencionar es uno de los objetivos principales de la bolsa, es que contribuye y ayuda a las empresas a obtener liquidez. Muchas de las empresas todo el tiempo están necesitando recursos para expandir sus negocios, para crear nuevos productos, en fin, necesitan dinero permanentemente. Entonces, la bolsa es un vehículo importante para que estas empresas puedan obtener esa liquidez, puedan capitalizarse. Y esto lo pueden hacer a través de ¿qué? Una de las formas es a través de inscribirse en la bolsa, poner sus acciones en el mercado para que inversionistas se vuelvan dueños de estas empresas. Entonces, los inversionistas compran estas acciones, se vuelven dueños de la empresa da una participación accionaria a estas personas y de esa manera la empresa está obteniendo liquidez. Hay unos requisitos que se necesitan para poder ser emisor de la bolsa. Uno de los más importantes es que sea una sociedad anónima. ¿Sí? Es importante, ningún otro tipo de empresa se puede inscribir en bolsa. De pronto has escuchado que existen empresas, sociedades limitadas, por comandita, bueno. Lo importante es tener en cuenta que solo se pueden inscribir sociedades anónimas. Y estas sociedades pueden emitir acciones ordinarias, acciones preferenciales, acciones privilegiadas. Cada una de ellas, digamos que tiene algunas características o se diferencian unas de otras dependiendo algunos derechos políticos o derechos económicos que otorgan cada una de estas clases de acciones. Aquí lo importante saber es que la persona que invierte se vuelve dueño de la compañía en un porcentaje, en una participación. Y esta persona va a recibir dividendos producto de las utilidades que tenga la empresa.
Entonces, de esta manera, cuando la empresa hace esa emisión de acciones, está obteniendo plata, está obteniendo recursos. Lo bueno, lo interesante de este proceso es que son recursos que tienen desde el punto de vista financiero un costo cero. Acá la empresa no tiene que pagar, no es un interés, no es una deuda, entonces acá simplemente la empresa se está capitalizando a un costo financiero cero. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Lo otro, la otra alternativa que tienen estas empresas, estos emisores que los llamamos nosotros en el mercado, es que si no quieren dar una participación de la propiedad accionaria de su compañía, o sea, no quiere que haya más dueños en su empresa, lo que hacen es emitir deuda. Emitir deuda es emitir unos títulos valores que yo sé que todos ustedes han escuchado, que se llaman bonos, CDTs, en el caso del gobierno nacional, los TES, que son los títulos de endeudamiento soberano para el mercado colombiano. Entonces, estas empresas se capitalizan a través de esta colocación de estos títulos. Entonces, simplemente ellos lo que están haciendo es que piden prestada plata al mercado, el mercado les pone plata con el compromiso de que la empresa les pague un interés en un periodo de tiempo determinado. Cuando termina ese periodo de tiempo, que nosotros lo llamamos la fecha de vencimiento del título, la empresa retorna todo el capital que le prestaron inicialmente. Entonces, para las empresas es un vehículo también muy importante de obtener recursos, de poder capitalizarse, y lo más interesante es que el costo financiero es muy bajo. ¿Sí? Es una muy buena opción que tienen las compañías, porque si no utilizaran alguna de estas opciones de emitir acciones o de emitir bonos, pues digamos que el método tradicional que tienen las empresas para obtener liquidez es ir al sector financiero a buscar plata prestada, a que los bancos les presten plata, y pues digamos que los intereses pues no se comparan con el interés que ellos van a pagar a través de la colocación o la emisión de estos títulos valores. Entonces, es una alternativa supremamente interesante, es una muy buena opción que tienen las empresas, aprovechar a la bolsa como vehículo para obtener liquidez, aprovechar a la bolsa para poder capitalizarse y de esa manera poder expandir y seguir desarrollando su negocio. Acá simplemente les quiero mencionar algunos casos interesantes que hemos tenido en el mercado. Del 2009 al 2014 tuvimos en Colombia el boom de las emisiones de acciones. Las empresas, para cumplir ese objetivo de obtener recursos, emitieron una participación importante de sus acciones a nuevos inversionistas, a nuevos dueños de empresas. Entonces, acá ustedes en este gráfico, lo que pueden ver, en esta diapositiva, lo que pueden ver, es las acciones que emitieron, los volúmenes que colocaron, la cantidad de plata que recibieron producto de esta colocación, y en esa columna de la mitad que dice demanda, es la cantidad de veces que estuvo demandada o sobredemandada la adquisición de esa compañía. O sea, en términos simples, el apetito que tenían los inversionistas por querer comprar esas acciones. Entonces, hay casos realmente relevantes, significativos, por ejemplo, en el caso de la vivienda, que en esa primera emisión quiso obtener del mercado 420 mil millones de pesos. El mercado le dijo, oiga, yo quiero comprar esas acciones, eran acciones potenciales, y no solamente querían comprar esos 420 mil millones, sino que querían comprar 13.2 veces más de lo que la vivienda en ese momento estaba emitiendo. Obviamente, su colocación se limitaba única y exclusivamente a los 420 mil millones. Y tenemos así muchos casos. Quiero resaltar también el caso de Grupo Sura, que colocó 3.46 billones de pesos, o sea, es una emisión multimillonaria, muchísima plata recaudó emitiendo esas acciones, también acciones preferenciales en ese momento. Ahí ustedes encuentran, digamos, unas letras también en las columnas que dicen, por ejemplo, que si es un IPO o un follow-up. Digamos que la diferencia está en que el IPO es cuando la empresa por primera vez va a la bolsa a obtener recursos del público. O sea, la empresa se inscribe por primera vez en el mercado y obtiene estos recursos. Y las demás
son empresas que ya estaban inscritas en el mercado, que ya cualquier persona las podía comprar en el mercado que nosotros llamamos mercado secundario, pero que decidieron tomar la decisión de poner nuevas acciones disponibles para el mercado. Entonces, miren que desde el 2009 hasta el 2014, el auge y la colocación y los montos adjudicados fueron muy interesantes. Se colocaron 31 billones de pesos, o sea, estas empresas adquirieron de inversionistas personas naturales, personas jurídicas, extranjeros, todas las personas que quisieran volverse dueños de estas empresas, le dieron a estas empresas 31 billones de pesos, o sea, digamos que una cifra supremamente interesante. En el mercado de renta fija, entonces esto primero que vimos era acciones. En el mercado de renta fija simplemente les traigo acá una gráfica de la evolución de los últimos 5 años, del 2015 al 2020, cómo ha sido la evolución en colocación de deuda privada. Acá no estamos incluyendo las emisiones o las colocaciones que hace el gobierno nacional, que también digamos que son multimillonarias. Acá únicamente estamos relacionando las empresas privadas o empresas que son públicas, pero que son descentralizadas. Por ejemplo, la alcaldía de Bogotá este año hizo una colocación, entonces esa colocación sí se incluye en esta gráfica. Entonces, digamos que ustedes también pueden ver una evolución interesante, importante. O sea, las empresas también utilizan la emisión de deuda como un mecanismo para obtener recursos. El año 2019 se colocaron 13.7 billones de pesos, que es una cifra bastante interesante. En el 2020 llevamos a este primer semestre 4 billones de pesos, una cifra también importante, significativa. Antes de que empezáramos con el tema de la cuarentena, vamos en cifra récord, las emisiones y las colocaciones que se habían hecho en el mercado, muy importantes. Después de la cuarentena, digamos que se enfrió un poco esta emisión, sin embargo, ya hemos obtenido esta que les cuento del Banco de Bogotá y algunas otras ya se han hecho, y resaltar que se han hecho de manera virtual. Por primera vez en Colombia hemos logrado también hacer esta colocación de deuda de manera virtual. Entonces, en estas dos diapositivas que acabamos de ver, nos damos cuenta de la importancia que tiene la bolsa para las empresas, para poder cumplir ese objetivo de obtener recursos del mercado y no ir necesariamente al mecanismo o a las fuentes tradicionales como son los bancos como fuente de préstamo. ¿Sí? ¿Por qué prefieren una empresa? Porque probablemente prefiere venir a hacer una colocación, participar en una emisión, porque el interés que va a lograr es mucho más barato que el interés que pueda encontrar en un banco. Acá estamos hablando de tasas más o menos del 5.5%, mientras que si van a pedir prestado a un banco, pues en el mejor de los casos pueden encontrar tasas del 11, 12, 15%, pues eso también depende mucho de la empresa. Entonces, digamos que hasta ahí es el primer objetivo de la bolsa, contribuir con la capitalización de los emisores, de las empresas. Y el segundo objetivo también muy importante que tenemos es para nosotros, inversionistas. ¿Sí? Muchas veces las personas tienen excedentes de liquidez, tienen algunos recursos y a veces no saben qué hacer con este dinero. Entonces la bolsa es una fuente y es una alternativa muy importante para que estas personas puedan venir y invertir esos recursos en el mercado. Tenemos muchos productos que los vamos a ir conociendo a lo largo de estas charlas, en los cuales la persona puede invertir. Y acá es importante mencionar algunas cosas. Lo primero es que a veces se tiene como el mito o el concepto de que invertir en la bolsa es para ricos. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta también a lo largo de todas las charlas que eso no es así, que cualquier persona puede invertir en el mercado, que por ejemplo en el mercado de acciones no existen montos mínimos, o sea, no hay un requisito que establezca que una persona mínimo debe invertir 10 millones, 100 millones, no. O sea, no existen, digamos, esos parámetros, las personas pueden invertir cualquier monto. Entonces, eso digamos que lo vamos a venir desarrollando, el tema de esos mitos. Otro tema importante que quisiera mencionarlo de una vez es que yo no sé si se dieron cuenta el nombre de la charla. Y el nombre de la charla es
¿por qué lo que pasa en la bolsa le afecta a usted? Y eso significa que probablemente muchos de ustedes ya hoy en día invierten en bolsa, no lo saben. ¿Sí? Y eso pues suena particular y suena curioso de cómo así que yo podría ya estar invirtiendo en la bolsa. Y es así, es real. Nosotros cuando somos empleados, cuando trabajamos, tenemos que aportar a pensiones. Las empresas y nosotros hacemos un aporte a un fondo de pensiones, que ese fondo de pensiones es el que me va a permitir cuando ya tenga una edad de retiro, me va a permitir jubilarme y ojalá con esos recursos pues poder mantenerme. Sí. Entonces, los fondos de pensiones invierten en bolsa. ¿Sí? ¿Qué invierten? Invierten en el mercado de renta variable, invierten en el mercado de renta fija. Y los recursos son nuestros recursos. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta que nosotros de entrada ya estamos invirtiendo en el mercado de la bolsa. Alejandra, Listo. querías. Sí, sí, te quería contar que, pues de hecho le hicimos esa pregunta a nuestra audiencia, te quería contar algunas de las respuestas. Mi pregunta fue, ¿por qué crees que la bolsa, lo que pasa en la bolsa de valores te impacta a ti? Y bueno, Cristian Cárdenas nos contesta que considera que las transacciones que suceden en la bolsa afectan a inversionistas porque pueden determinar el precio dependiendo de la oferta y la demanda en cada una de las acciones. Y que pues a nosotros como particulares nos puede dar una visión de cómo está la empresa, qué está sucediendo con ella y hacia dónde va. Entonces creo que pues el comentario de Cristian es bastante acertado. Y por otro lado, les hice otra pregunta que es ¿cómo ayuda la Bolsa de Valores de Colombia a las empresas en Colombia? Y te quiero contar un poco de las respuestas que nos dieron. Yadira Tapasco nos dice que para obtener recursos para la empresa y capitalizarse, ajá, Cristian Cárdenas nos dice que la bolsa le ayuda a las empresas a obtener liquidez de una manera más económica. Y, y bueno, Cristian nos dice que los fondos de pensiones son unos DR, doctores, los que más invierten en bolsa. Entonces, pues, ¿qué opinas de lo que nos cuentan aquí en nuestra audiencia? Muy acertados, tienen toda la razón. Digamos que la bolsa también se vuelve un indicador o un termómetro de la economía. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Digamos que uno puede saber cómo va un país porque ve el resultado también o el comportamiento que está teniendo la bolsa en ese país. Entonces, por ejemplo, estos días nos hemos dado cuenta que los índices están bajando y están bajando, pues, obviamente, por todo el impacto de lo que hemos vivido en la cuarentena, por las decisiones de, por ejemplo, de la Reserva Federal, que esta semana, digamos, que ha dejado como en incertidumbre los mercados y al final las economías. Entonces, digamos que yo podría saber si una economía va bien porque la bolsa o los índices de referencia a la bolsa van bien. Entonces, también me sirve como ese termómetro. Y al final, pues efectivamente es porque si las empresas les va bien, pues a la bolsa o a los inversionistas, digamos que se van a ver reflejados en esos índices. Entonces, eso está muy acertado, es muy importante. Entonces, digamos que en este nivel de inversionistas, entonces estamos hablando de excedentes, de una posibilidad y una forma de poder coger esos recursos que de pronto los tengo ahí sin hacer nada. Yo digamos que no estoy de acuerdo con el ahorro. La semana pasada tuvimos una charla muy interesante de finanzas personales y ahí nos hablaban de que el ahorro como tal, como si solo no es eficiente. O sea, el tener la plata bajo el colchón, no lo hagan, por favor, porque ahí están perdiendo. Están perdiendo plata por el IPC, por la inflación. Cada año, digamos que pierde valor. Entonces, lo importante es poner esa plata en una inversión. Y lo importante también es considerar aspectos como la liquidez y que esa inversión sea líquida, ¿sí? Porque muchas veces acá en Colombia, cuando nosotros tenemos un excedente de liquidez, lo primero que se nos ocurre, lo que imaginamos por tradición, es comprar, por ejemplo, apartamentos, casas, finca raíz, ¿sí? Hace muchísimos años, bueno, no muchísimos, hace muchos años, hace algunos años, era un negocio muy interesante, ¿sí? Las valorizaciones de los apartamentos eran impresionantes.
Sí, me acuerdo que hace 15 años, si uno tenía la oportunidad de comprar un apartamento en 50 millones de pesos, ese apartamento hoy en día está por encima de los 250, o sea, la valorización se ha incrementado de manera notable. Hoy en día, las valorizaciones ya no se están viendo. Es muy difícil, digamos, que encontrar que la compra de un apartamento me dé una valorización significativa en el corto mediano plazo. Y lo otro es que si yo compro ese apartamento, lo quisiera vender porque tengo la necesidad de liquidez, ¿sí? Tengo que ya tener el efectivo por alguna situación particular que me pueda estar sucediendo, pues de pronto no es tan sencillo ir a vender ese apartamento. Me va a costar tiempo, me voy a demorar. Ahorita, pues en esta, digamos, en esta situación y en esta coyuntura en la que estamos pasando, es muy complicado que alguien pueda vender un apartamento, ni siquiera lo van a poder mostrar, entonces se vuelve complejo. En cambio, la bolsa sí le puede solucionar eso al inversionista. La bolsa le garantiza liquidez inmediata. La bolsa, si por ejemplo está invirtiendo en el mercado de acciones, una persona que vende su participación o su portafolio en el mercado, a los 3 días ya obtiene los recursos. Acá en Colombia, nuestro cumplimiento para el mercado de acciones, una persona que vende obtiene los recursos a los 3 días. ¿Sí? Más adelante, digamos que estamos en un proyecto que vamos a homologar a estándares internacionales y ya no van a ser 3 días, sino 2 días. Entonces, digamos que por mucho una persona podría tener disponibles sus recursos a los 3 días y esto es un factor importante. Lo otro es que existen muchas alternativas. Entonces, existe la posibilidad de invertir en acciones, invertir en bonos, como ya lo habíamos visto, invertir o hacer estrategias también en el mercado de futuros y digamos que cada uno de estos 3 mercados, el de renta variable, renta fija y derivados, vamos a tener charlas específicas donde le vamos a contar en detalle cómo funcionan, cuáles son las estrategias de inversión, por ejemplo, contarles de los especuladores, digamos que son los profesionales del mercado, las personas que invierten permanentemente pensando siempre en una variación del precio, aprovechando la volatilidad. La volatilidad es un factor importante para tener en cuenta en la inversión. Uno a veces escucha ese término de especulador y siente como malo, como una persona que no está haciendo algo bien, pero al contrario, digamos que el especulador es el que precisamente está aprovechando en el mercado esas volatilidades. O si su estrategias de arbitraje, o si su estrategias de cobertura, digamos que todo esto son posibilidades que las vamos a ir viendo. Lo otro también es que existen, por ejemplo, en la bolsa se creó desde el año pasado una iniciativa muy interesante de crowdfunding a través de Ascenso. Yo creo que de pronto ustedes han escuchado hablar de esta iniciativa. Si no, es una invitación para que lo hagan. También vamos a tener una charla sobre Ascenso, pero acá simplemente les quiero comentar que una persona que de pronto tenga unos recursos de 200.000 pesos, ya puede invertir en Ascenso. Y puede invertir en empresas que necesitan capitalizarse, digamos que es como el objetivo de lo que tiene Ascenso, empresas que necesitan recursos, empresas que no son tan grandes, no tienen digamos que un músculo financiero tan grande, entonces a través del mercado están pudiendo obtener recursos y seguir su proceso de crecimiento. Entonces, yo simplemente con 200.000 pesos ya tengo la oportunidad de poder invertir en el mercado, entonces una alternativa importante. Y algunas otras empresas, sociedades comisionistas de bolsa, por ejemplo, han creado iniciativas también de inversión en fondos bursátiles, en donde han creado apps que a través de ustedes del celular pueden escribir una cuenta y simplemente pueden entrar y hacer una inversión también desde montos muy pequeños, de 50.000, 100.000 pesos, podrían comenzar a invertir y estas inversiones, digamos que al final se traducen en inversiones en el mercado, porque son fondos bursátiles, son fondos o títulos de participación que también están inscritos en el mercado. Entonces, digamos que son alternativas interesantes. Entonces, acá la idea y el mensaje es empecemos a cambiar esa percepción o esa idea que tenemos que la bolsa es para ricos, que la bolsa es para gente que tenga mucha plata. No es así. La verdad, hay muchas opciones, hay muchas oportunidades y ojalá y la invitación es que lo empiecen a descubrir, que empiecen a descubrir este mundo tan interesante. Obviamente hay que tener en cuenta factores y quiero resaltar acá algunos factores.
Entonces, uno de los factores, por ejemplo, es el riesgo. Es muy importante tener en cuenta el riesgo de las inversiones. Entonces, Sí, digamos que nosotros hablamos de rentabilidad y hablamos de riesgo. sí. Entonces, Jesús, antes de que continuemos, te quiero contar un poco de la interacción que hemos venido teniendo con la gente. Les pregunté algo sobre si saben que es una comisionista de bolsa, que es algo que vamos a ver más adelante, y seguramente nos vas a explicar, y si conocen sobre Ascenso. Entonces nos han contado que sí lo conocen, o otras personas que no lo conocen, que conocen que es crowdfunding, pero que no, que es Ascenso, o al contrario, que es Ascenso y que no es crowdfunding. Entonces, pues creo que vale la pena dedicarle un ratico más tardecito, contarles un poquito sobre qué es Ascenso y cómo funciona. Pero pues en pocas palabras, pueden ingresar a ascenso.com, allá están las instrucciones, de verdad son 1, 2, 3 y ya, ya invertí desde 200,000 pesos, entonces es súper, súper fácil. Ahora más tarde entonces te leo, antes de que vayas a hablar sobre las comisionistas de bolsa, te leo lo que la gente piensa para que luego tú nos expliques qué es una comisionista de bolsa. Y por otro lado, le quiero hacer otra pregunta al público y es, ya que Jesús nos va a hablar sobre el riesgo, ¿ustedes sabían que cada uno de nosotros tiene un perfil de riesgo? Que dependiendo de si yo tengo entre 20 y 30 años, de si estoy casada, de si tengo hijos, de si tengo cierto tipo de propiedades, entonces tengo un perfil de riesgo. Entonces cuéntenos qué saben sobre los perfiles de riesgo y cómo hace uno para saber sobre ese perfil de riesgo antes de que Jesús ya nos vaya a contar. ¿Listo? Continúa. Ok. Mientras escriben lo de riesgos, entonces para comentar algo más del tema de Ascenso, Ascenso es una iniciativa, la primera iniciativa en Colombia de crowdfunding, de poder recoger recursos y poder apoyar a las empresas. Acá algo importante a tener en cuenta es que es una inversión sin intermediación. O sea, yo no necesito tener una sociedad comisionista de bolsa y ahorita pues lo vamos a ver un poco cómo funciona para los otros mercados. Acá yo no necesito la sociedad comisionista, acá de manera directa y a través de una página web yo puedo entrar a hacer una inscripción, me inscribo como inversionista y hago el aporte que yo considero a cada una de las campañas, digamos que nosotros llamamos las campañas, a estas empresas que están necesitando recursos de diferentes inversionistas. Entonces yo puedo hacer un aporte, como les decía, de 200,000 y ahí en adelante todo lo que yo quiera. La empresa cuando cierra la campaña es que ha obtenido todos los recursos que necesita y ellos como contraprestación pagan un interés. Entonces digamos que es como un título de renta fija en donde de la misma manera que lo veíamos ahorita que un emisor emite un bono, emite un CDT y paga un interés por ese préstamo, estas empresas también lo están haciendo. Acá lo interesante y lo importante tener en cuenta es que el interés es supremamente atractivo. Acá hemos tenido intereses que van o que oscilan entre el 9 y el 12,5% efectivo anual. O sea, es preguntarnos también qué inversión, digamos, tradicional que conocemos en Colombia nos puede dar una tasa de rentabilidad como esta. Y es, digamos, no tan fácil conseguir una tasa tan interesante como esta. Entonces, es una alternativa muy importante y les prometemos que también vamos a tener una sesión específica de Ascenso, le vamos a contar la historia, la evolución, las campañas que han logrado obtener sus recursos y cuáles son las campañas que en ese momento pues estén abiertas para que ustedes también ojalá puedan invertir acá. Entonces, yo sé que ya han hablado de riesgo, no sé Alejandra si te han dado alguna respuesta del tema de Sí, riesgo, que es una pregunta supremamente importante. ¿Qué te han dicho? sí, te cuento. Cristian Polanía nos dice, perfil de riesgo, conservador, moderado y arriesgado. Luisa María Arias nos dice, cada uno tenemos un perfil de riesgo que es conservador, moderado y arriesgado. Depende de qué tanto estoy dispuesto a perder o quiero arriesgar a perder o ganar.
Y finalmente, Cristian nos dice, sí, todos manejamos ciertos niveles de riesgo y muchas veces suelen analizarlos antes de invertir. Suele ser desde moderado hasta agresivo y depende de muchos factores, desde edad, entre otros. Se miden la capacidad adquisitiva y de gastos de cada uno. Un padre de familia tiene más riesgo que una mujer soltera, trabajadora y sin hijos. Y bueno, en fin, esas son como las apreciaciones que tiene nuestra audiencia sobre el perfil de riesgo. Entonces yo los invito, les presento a mi familia, yo los invito a que analicemos cuál es el perfil de riesgo que tiene cada uno de ustedes. Ok, eso es súper importante. O sea, yo no debería ir al mercado ni hacer ninguna inversión sin conocer el riesgo que está detrás de eso. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Es porque muchas veces, digamos que nosotros vamos a hacer una inversión y queremos rentabilidad y pensamos siempre en la palabra rentabilidad. ¿Sí? Y a veces uno le pregunta, pero usted qué tanto riesgo está dispuesto a correr y pues probablemente no, pues ojalá ninguno. Pero entonces tenemos que conocer que existe una relación que está, mejor dicho, directamente correlacionada entre rentabilidad y riesgo. O sea, a mayor rentabilidad debemos ser conscientes que también hay mayor riesgo. Entonces, es importante tener en cuenta, es importante que antes de hacer esa inversión yo conozca cuál es mi perfil de riesgo, como lo mencionaron algunos de ustedes, ¿sí? En qué rango yo me encuentro. Y para eso, si de pronto no lo he pensado, si de pronto nunca me he hecho esa pregunta, pues a veces uno puede conocer su perfil de riesgo precisamente por factores sociodemográficos, por ejemplo, la edad, como lo decía Alejandra, o como alguien lo mencionó, y es que se considera que las personas entre más jóvenes somos, más riesgo estamos dispuestos a correr. Sí, obviamente no son reglas al 100%. Alguien me podría decir, no, pues es que mi abuelito tiene 60, 70 años y usted no se imagina el negocio que lo pongan, él se mete. Sí, puede funcionar así, pero de pronto es una excepción. Digamos que las personas entre más jóvenes, más riesgos estamos dispuestos a correr. Y hay estudios que digamos que ratifican eso en el sentido que muchos de los ricos, dependiendo del concepto de riqueza que queramos tener, de personas que han hecho mucho capital en su vida, está en rangos entre los 30 y 40 años, más o menos. Digamos acá, si no estamos dentro de esos rangos, ya nos salimos, de pronto no se desanimen. Igual también hay muchos casos en donde personas también mayores han logrado obtener rentabilidades o negocios muy interesantes. Pero en términos generales se considera que una persona entre más joven más riesgo está dispuesto a correr y en ese sentido, pues obviamente más rentabilidad podría llegar a obtener. Lo mismo, digamos que si la persona es casada o la persona es soltera o tienen hijos, también digamos que hay un factor importante, interesante para saber ese nivel de riesgo. O los compromisos en el futuro que yo tenga. Entonces, por ejemplo, si a mí me llega alguien y me dice, no, es que yo quiero invertir estos 50 millones de pesos en el mercado, asesóreme, ¿qué me recomienda? Digamos que le dice a una sociedad comisionista. Entonces, uno tiene que saber y asegurarse esos recursos si tienen un compromiso en el futuro, si hay una obligación detrás. Entonces, por ejemplo, si la persona le dice, sí, es que con eso yo le voy a pagar la universidad a mi hija. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta porque uno tiene que entrar a saber que es un recurso que no puede tener, o una inversión que no puede tener tanta volatilidad, que no puede asumir tanta volatilidad o tanto riesgo, porque podría estar corriendo el riesgo que esa hija pues no estudie porque pueda perder algo. Entonces, eso también es importante. O a veces también, digamos que preguntas como los deportes extremos, digamos, personas que están que practican deportes extremos, también en el mundo las inversiones lo reflejan en el sentido que pues tienen más capacidad y nivel de riesgo. Entonces aquí el mensaje importante es no, digamos que no pensemos única y exclusivamente en rentabilidad, sé que nos gusta, sé que es el sueño, sé que es el objetivo principal, sino también tengamos en cuenta el riesgo que puede estar implícito en cada una de las inversiones que hagamos. Es importante. Y volviendo al tema del nombre de la charla, del fondo de pensiones, de que cada uno de nosotros probablemente estamos invirtiendo en el mercado porque los fondos de pensiones se invierten acá, ustedes tienen que ser conscientes también de en qué portafolio se encuentran, en qué nivel de riesgo se encuentran. Ustedes todos tenemos
un nivel de riesgo, que lo debimos haber establecido, que lo debimos haber mencionado, y que si no lo han hecho, averigüenlo, sepan en qué nivel de riesgo lo tiene el fondo de pensiones y lo pueden cambiar a su gusto, lo pueden cambiar de acuerdo con su estrategia. Entonces, algunas personas se pueden encontrar en el perfil alto, de alto riesgo, en un perfil moderado o en un perfil bajo. Digamos que esas son como las tres clasificaciones que precisamente tienen los fondos de pensiones para cada uno de nosotros. Entonces, digamos que eso ya queda al gusto, ya queda dependiendo de la estrategia que quieran tener en el largo plazo, pues porque recuerden que el fondo de pensiones es una inversión de largo plazo, entonces es que es lo que quieren. Si quieren correr alto riesgo, aprovechar las volatilidades, entonces digamos que podría ser un momento interesante de meterse en el perfil de alto riesgo. Más adelante vamos a ver, alcanzamos unas gráficas digamos, de la evolución del mercado, de los precios, cómo vamos, para que ustedes también, pues, de pronto les sirva como una medida importante para tomar una decisión. Entonces, digamos que este es el segundo objetivo que tiene la bolsa. Entonces, el primero era contribuir con la liquidez de las compañías y el segundo es contribuir con opciones de inversión para las personas que tengan algún recurso y con la invitación clarísima, no guarden la plata debajo del colchón, sino que al contrario hagan una inversión y hagan una inversión eh, garantizando liquidez permanente. No sé, Sí. Alejandra, si tienes algún comentario. Sí, de hecho, Yesid Cañas nos hace un comentario súper importante. Él nos dice, si bien es cierto que la bolsa es para todas las personas, se deben tener en cuenta estar preparados y tener un conocimiento básico con el fin de tener rendimientos positivos. Más allá de un conocimiento básico, un conocimiento suficiente, ¿no? Abunda en el mercado demasiada información y se dejan llevar por alguien que medio dice conocer y por esta razón pierden dinero y terminan cogiendo miedo. Entonces, aquí la invitación es precisamente la razón de estas sesiones en vivo, y es que esto nace desde el área de educación de la Bolsa de Valores de Colombia. Nuestra misión es enseñarle a los colombianos a cómo ahorrar, a de verdad hacer inversiones inteligentes, a hacer esto que nos dice Yesid, de tener esos conocimientos básicos, moderados y avanzados en cómo funciona el mercado de capitales para que de verdad pueda tener un cambio en su vida con estos conocimientos. Entonces, pues la invitación es que estos son una serie de sesiones en vivo, de live sessions, que tienen como objetivo ese. Entonces, la sesión anterior vimos un poco de finanzas personales, cómo ahorrar para invertir. Aquí ya les estamos diciendo, la Bolsa de Valores de Colombia es el lugar para invertir. Ya te vamos a enseñar cómo invertir. Y en las sesiones que vienen ya les vamos a indicar con diferentes actores del mercado cómo podemos empezar a hacer esas inversiones. Entonces vamos a tener a Ascenso, vamos a tener a diferentes comisionistas de bolsa, diferentes compañías que ya son parte de la Bolsa de Valores para que nos cuenten un poco más cómo nosotros como colombianos naturales o cómo las empresas pueden empezar a ser parte de la Bolsa de Valores. Entonces, pues continuamos, Jesús. Ok, súper importante eso. Digamos que el objetivo precisamente, como dice Alejandra, es que todos empecemos a tener una idea del mercado, una idea de las inversiones. Eso es lo que estamos haciendo nosotros acá. Por eso es que el área de educación a través de estas sesiones está logrando, digamos, llegar a tener temas que ustedes empiecen a tener una idea del mercado, del funcionamiento. Obviamente, si queremos profundizar mucho más, hay cursos, digamos, de mucho más tiempo en donde hablamos y contamos todo a un nivel de detalle importante, en donde les enseñamos diferentes herramientas para que ustedes puedan tomar decisiones de inversión si ese es el objetivo. Entonces, cuando... Perdón, Jesús, discúlpame. Dime, tranquila. Ahí es vital pues recordarles que el sitio web para educarse en el mercado de capitales es tiendabbc.com,
tiendabbc.com. Ahí ustedes pueden ver como todo nuestro pool de cursos y de estudios que pueden tener para empezar a meterse en este mundo que es el mercado de capitales. De igual manera, en www.elvalordecolombia.com van a encontrar muchos artículos e información muy rápida de consumir para que se enteren de cómo pueden invertir, de todo esto que estamos hablando del perfil de riesgo, y bueno, muchos otros temas. Entonces, ahí termina mi cuña, Jesús. Ok. Entonces, es importante que cuando nosotros de pronto no tenemos todavía el conocimiento especializado en donde tenemos la capacidad de tomar decisiones por cuenta propia, o sea, nosotros mismos sabemos en qué empresa vamos a invertir, en qué título valor, en qué mercado vamos a hacer nuestra inversión. Existen personas profesionales especializadas que tienen todo el conocimiento y que la labor fundamental y la labor principal de ellos es asesorarnos como inversionistas. Ellos son, digamos, los responsables, los que en Colombia tienen esa labor de poder decirme a mí, Jesús Linares, que tengo una excelente liquidez, que quiero entrar al mercado de capitales. Ellos pues analizan mi perfil de riesgo, me dan diferentes opciones de inversión y como conocen el mercado, están todo el tiempo enterados de lo que está pasando en el mercado, ya me ofrecen diferentes alternativas, diferentes estrategias para que yo pueda invertir. Obviamente, importante que nosotros todos sepamos algo, que tengamos un indicio, una idea, para también, digamos, que ser buenas contrapartes de estos comisionistas. Entonces, en esta pantalla les estoy mostrando las comisionistas, las sociedades comisionistas de bolsa que están autorizadas acá en Colombia para poder invertir en nuestro mercado. Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros, para invertir en el mercado, lo podemos hacer única y exclusivamente a través de estas sociedades comisionistas de bolsa. Digamos, les mencionaba que Ascenso pues, es una excepción, pero si yo quiero comprar acciones que están listadas en la bolsa, tengo que obligatoriamente ir a través de una sociedad comisionista de bolsa. Me puedo contactar con cualquiera de ellas, simplemente me inscribo, ellos les hacen un proceso de inscripción como si estuvieran inscribiéndose en un banco, digamos que tienen que llenar pues alguna documentación, enviar algunos soportes, la verdad es muy sencillo, y ya la comisionista digamos que se encarga de hacer todo el proceso de su inversión directamente en el mercado. Entonces, ustedes ven ahí una cantidad importante, significativa de comisionistas, ven que algunas de ellas son bancarizadas, entonces de pronto ya ustedes tienen alguna relación en sus demás portafolios que manejan, entonces puede llegar a ser mucho más sencillo el contacto. Entonces simplemente las tenemos ahí para que ustedes las conozcan, para que sepan que son estas y solamente estas. Por favor, tengan mucho cuidado. Si alguien les llega a ofrecer y se llame Jesús Linares, comisionista de bolsa, ¿sí? Tengan cuidado porque ese Jesús Linares, comisionista de bolsa, no es una empresa que esté vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, no hace parte del mercado y podría estar siendo parte de un engaño, haciendo parte de una estafa. Entonces, ahí la invitación y la recomendación es a que tengan mucho cuidado. Entonces, simplemente la dejamos ahí como para que tengan esa idea de cuáles son las comisionistas que están acá en Colombia. Entendiendo que son profesionales, que siempre hay una persona detrás que es la que se encarga de hacer la inversión, de tomar la decisión. Hay algunos elementos que lo quiero mencionar muy rápido y es que cuando la persona, el inversionista ya es un profesional del mercado, conoce muy bien, sabe en qué invertir, ha hecho todos los cursos de la bolsa, conoce las herramientas, sabe análisis técnico, análisis fundamental, sabe cuándo una acción va a subir, va a bajar. Él ya está en capacidad de tomar sus propias decisiones de inversión, lo puede hacer de manera directa a través de unas herramientas que las comisionistas, algunas de ellas proveen, que se llama e-trading, ¿sí? Simplemente le ponen en su computador, en su celular, un mecanismo para que ustedes directamente puedan hacer los ingresos de las órdenes sin la necesidad de tener que llamar a su comisionista, sin la necesidad de tener que mandarle un correo, un chat para que haga la inversión. Ustedes directamente van a hacer esa operación al mercado. Para nosotros en la bolsa,
Toda la responsabilidad de la operación está obviamente por la sociedad comisionista de bolsa. Ella simplemente les tiene unos filtros para poder garantizar que no haya un error, por ejemplo, en la digitación, que se equivoquen en la cantidad, en el precio. Digamos que tiene unos controles, pero la orden va directamente al mercado. Obviamente pasa por los controles y llega directamente al mercado. Entonces, es otra opción que las comisionistas brindan, pero esta obviamente es una recomendación y es una funcionalidad que se tiene para las personas que ya son expertas en el mercado y que tienen la capacidad de poder tomar sus propias decisiones. Ojalá muchos de los que están acá en este momento lleguen a ese nivel, porque inclusive les digo que cuando logran hacer eso, pues las comisiones, producto de cada una de las inversiones, pues es menor al que haya una persona que contribuya y que ayude en la sociedad comisionista a tomar la decisión. Entonces eso es importante, simplemente lo menciono para que lo tengan en cuenta. Acá voy a hacer simplemente un pequeño una pequeña presentación sobre el mercado de renta variable. No me voy a extender porque obviamente vienen sesiones en donde se va a hablar única y exclusivamente de esto. Entonces acá lo que vamos a mencionar es algunos productos que tenemos para el mercado de renta variable. Entonces tenemos eh, el mercado secundario, que es el mercado local, el mercado de Colombia, en donde tenemos varias empresas muy importantes del país que se están cotizando acá en el mercado. Ustedes a través de la página web de la bolsa pueden encontrar todas las empresas que tienen sus acciones listadas en el mercado, sobre las cuales ustedes podrían ser dueños. Inclusive ustedes pueden ser dueños de la misma bolsa. Sí, la Bolsa de Valores de Colombia está inscrita en el mismo mercado, entonces ahí las encuentran todos. Esto lo llamamos y lo conocemos como el mercado local. Y en este mercado local pueden hacer operaciones compra-ventas, pueden hacer unas operaciones que llamamos repos y unas operaciones TTVs. Dentro de las compraventas, por ejemplo, pueden hacer ventas en corto. Se los voy a mencionar muy rápido, digamos que esto requeriría un poquito más de tiempo como para hablar en detalle de cómo funcionan. Simplemente el mensaje que les quisiera dar, por ejemplo, con las ventas en corto, es que son un tipo de operación donde yo vendo una acción, yo vendo una cantidad de acciones importantes sin tener las acciones. ¿Sí? Simplemente, digamos que lo que tengo que garantizar es que me tengo que cubrir ese mismo día a través de una compra para poder, digamos que garantizar el cumplimiento de esa venta que hice previamente, o a través de una TTV, que es una transferencia temporal de valores, es un préstamo de valores en donde yo le pido al mercado acciones prestadas para cumplir con esa venta. Sé que lo voy a mencionar muy rápido, no es la idea, pero créanme que vamos a tener sesiones donde les van a explicar muy bien esto. Entonces, el mensaje, por ejemplo, con las ventas en corto es que son una muy buena oportunidad cuando tenemos la certeza que el mercado está bajando. En estos días, si ustedes hacen seguimiento a la bolsa, se han dado cuenta que esta semana hemos tenido un comportamiento a la baja. Y no solo en Colombia, a nivel mundial, digamos que los principales índices del mundo, Standard & Poor's, el Nikkei, bueno, todos estos índices han bajado, Colombia no ha sido la excepción, estamos bajando. Entonces, si tenemos esa certeza y esa garantía, y sabemos que el mercado a la baja, una de las operaciones interesantes que ustedes pueden hacer es hacer una venta en corto. O sea, uno no solo en el mercado gana cuando las acciones suben, también puede encontrar utilidades significativas cuando las acciones bajan. Se los dejo ahí para que lo averigüen, lo investiguen o estén muy pendientes de esas sesiones donde les vamos a seguir hablando de esto. Los repos, al contrario, es una estrategia que se utiliza para obtener liquidez. Tengo ya unas acciones en mi poder, necesito plata, pongo las acciones como garantía, me prestan esa plata, simplemente pago un interés que es un interés también muy bajo en el mercado y tengo plata. Con esa plata, por ejemplo, podría también crear una estrategia donde compro más acciones. Y si el mercado está al alza, es una estrategia interesante. Es donde tengo la oportunidad también de ganar con plata, inclusive pues que no es mía, plata que me han prestado a un muy bajo costo. Entonces, es otra alternativa interesante. Simplemente se las dejo ahí para que la tengan como referente. Dos operaciones interesantes, las ventas en corto, los repos, las TTVs, que son préstamos de valores, que también obtengo una ganancia por hacer este tipo de operaciones. Entonces tenemos este mercado local y tenemos
mercado global colombiano y tenemos el mercado de Mila. Entonces, son iniciativas que ha tenido la bolsa. Por ejemplo, el mercado global colombiano es la oportunidad de que cualquier colombiano pueda invertir en acciones listadas en otro país, en una bolsa de primer nivel, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, acciones como Facebook, Apple, Amazon, son acciones que están en este mercado, no se consideran inscritas o listadas en el mercado, esos emisores no saben que están acá, pero que nosotros tenemos la oportunidad a través de nuestra comisionista local poder invertir en esas compañías. Entonces, en la página web ustedes también podrán encontrar el listado de todas las acciones de mercado global que hacen parte, que no necesitan ir a Nueva York, a Estados Unidos, sacar sus pesos, comprar dólares, llevarlos allá, contratar un broker internacional para que haga todo ese proceso, sino que a través de una sociedad comisionista local pueden llegar a hacer esa inversión. Y el MILA es el mercado integrado latinoamericano, que es la reunión de países de Chile, Perú, México y Colombia, estos países que también conformamos la Alianza del Pacífico. Digamos que llegamos a acuerdos entre bolsas y depósitos y entre supervisores, la superintendencia de cada uno de los países, para integrar los mercados. Entonces, un colombiano no solamente tiene disponibles las acciones locales, las empresas colombianas que están inscritas, sino que tiene una gama amplia de compañías sobre las cuales puede invertir. Entonces, podemos invertir en acciones chilenas. Entonces, si alguien, todos creo que conocemos Falabella, en Perú podríamos comprar empresas del sector minero que son muy importantes. Entonces, digamos, en estos países tenemos una amplia gama de títulos. Yo creo que son más de 400 empresas las cuales podríamos comprar acá en Colombia. Entonces, esto pues digamos que es interesante, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque nos podría, nos podría ser útil también. Digamos que a veces uno piensa y dice, no, el mercado es pequeño, las empresas que se cotizan son 100 empresas en Colombia. No es tan así, digamos que son muchas más empresas que están disponibles que podríamos tener la oportunidad de comprar. Acá simplemente, y para ir terminando y dedicar si de pronto algún tiempo nos da para algunas preguntas si tienen, quería mencionarles es un poco el panorama de lo que hemos vivido en los mercados durante este año. Entonces, este año ha sido un año complejo, ha sido un año en donde el aislamiento y la cuarentena pues, se ha sufrido en todo el mundo. Todos los países han tenido afectación y las afectaciones pues son considerables en términos solamente de la salud, pero también desde el punto de vista económico. Y en ese sentido, ustedes se dan cuenta de que algunas bolsas han tenido unas caídas importantes. Digamos que los países desarrollados la han pasado un poco mejor, no han, digamos que sus principales índices no han tenido un comportamiento tan negativo. Esto es con corte al 8 de junio, digamos, es un balance al 8 de junio. De pronto ahorita ya Norteamérica, Estados Unidos, el Standard Poor's ya está en negativo, pero hasta la semana pasada, el año corrido, tenía inclusive una variación positiva. Pero otros países, por ejemplo, los países de Latinoamérica, Colombia, ha tenido en el año corrido una desvalorización del 26% en todo el año. Y digamos que es una cifra que obviamente tiene un impacto, pero que también lo podríamos ver como una oportunidad, ¿sí? Digamos que este año, en el mes de marzo, para los que hacen seguimiento al mercado, a los mercados, se dieron cuenta que tuvimos unas caídas significativas, unas caídas bastante relevantes. Por la incertidumbre, por el pánico, por todo lo que puede estar representando esta situación de cuarentena y aislamiento en la economía. Sin embargo, digamos que uno podría llegar a pensar es que estas caídas pueden ser en el mediano o largo plazo, pueden revertirse, o sea, estas caídas de pronto se pueden recuperar y ahí simplemente les quiero dejar un mensaje para que hagan ese análisis. Obviamente nosotros en la bolsa no podemos dar recomendaciones de inversión, no hace parte, digamos, de mi labor como director del área de negociación, lo tenemos prohibido, pero ustedes sí pueden hacer esos análisis.
y con estas herramientas mirar y pensar de pronto si estas caídas en el futuro se van a recuperar. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. También en la parte de abajo vemos commodities, vemos monedas. Ahí también pueden encontrar volatilidad, pueden encontrar estrategias de inversión interesantes. Acá en el Colcap ustedes se dan cuenta de algunas compañías que han tenido una caída considerable. Acciones como Ecopetrol, Bancolombia, pues han escuchado también, ahí no está relacionado a Bianca, pero también digamos con una situación significativa. Estos rojos, digamos que es para que ustedes los analicen, los aprovechen inclusive en un futuro, por eso se los quería mencionar. Creo que ya son las 6 de la tarde. No sé, Alejandra, si tengamos algo adicional, si atendemos algunas, si el tiempo nos da para algunas preguntas, tú mandas. Sí, vamos a responder un par de preguntas que nos hacen por aquí. Jeffer Arley Parra, cuando mostrabas la pantalla con todas las sociedades comisionistas de bolsa oficiales, él nos preguntaba si esas son las autorizadas para invertir solo en Colombia o también en el exterior. Ok, digamos que esas empresas es para invertir en Colombia, sin embargo, digamos que muchas de ellas pueden tener representación en otros países. O sea, algunas de esas compañías conocemos que tienen oficinas en otros países. Entonces, digamos que si la inversión, por ejemplo, no hace parte de Mila, sino que yo quisiera otra compañía que por X o Y razón no haga parte de Mila o de un país que no hace parte de Mila, el primer contacto debería ser esa comisionista local que yo conozco, que tengo toda la confianza. Ella de pronto me puede dar una alternativa, me puede decir, sí, yo tengo allá oficinas, tengo representación, entonces todo lo canalizamos por acá. Y si no es así, pues sí, obligatoriamente tiene que contactar un broker internacional, una comisionista internacional, para que haga esa inversión. Que es algo importante también tener en cuenta, o sea, uno no necesariamente se debe limitar o se limita a las inversiones en Colombia, es lo ideal, obviamente es lo más sencillo, pero tiene la oportunidad de expandir también su inversión en otros países. Eso digamos que también es posible. Buenísimo. Por aquí, mientras tú estabas hablando, surgió una discusión interesante sobre las FICs, que de hecho va a ser uno de los temas de una de nuestras sesiones en vivo, pero no sé si nos quieres contar algo sobre las FICs. Ok, los FIC son fondos que nosotros vemos representados en el mercado como títulos de participación. Entonces son empresas, digamos que muchas, por ejemplo, las sociedades comisionistas, ellos han creado sus propios fondos, entonces con un capital, crean un capital importante y con ese capital lo invierten en diferentes activos. Entonces, por ejemplo, si es un fondo bursátil, es un fondo que puede estar en acciones. Digamos que su inversión está en acciones. Entonces, digamos que yo como inversionista ya no tengo la necesidad de ir a comprar acciones de manera individual, sino que de pronto eh, voy y compro un FIC, voy y compro ese fondo bursátil que me ofrece la comisionista. Ahí es muy parecido a los ETFs, esta es otra figura que utilizamos en el mercado de los ETFs, digamos que son fondos bursátiles que replican índices. ¿Sí? Entonces, es un poco, es diferente, pero digamos que puede llegar a tener como un sentido muy parecido. Y hay fondos que se dedican a inversiones de muchos activos. Entonces, por ejemplo, tenemos en el mercado fondos, hay un fondo muy importante en nuestro mercado que se dedica a inversiones en inmuebles, es un fondo inmobiliario, ¿sí? Y él compra centros comerciales, oficinas, bueno, tiene un portafolio supremamente grande y la rentabilidad de ese FIC está por la valorización de los inmuebles, por los arriendos de esos inmuebles. Entonces, digamos que yo también como inversionista puedo tener la oportunidad de en cierta manera ser dueño de esos inmuebles, pero a través de ese fondo. Son unidades de participación que en cualquier momento lo puedo liquidar. O sea, yo no necesito esperar que vendan el centro comercial para que me devuelvan la plata, sino que simplemente, como lo tengo en ese fondo, en ese FIC, yo digo, mire, ya quiero liquidar mi posición, entonces simplemente la vendo
y esto se puede hacer a través de la bolsa o el mismo fondo puede readquirir, digamos, esa participación. Entonces son alternativas súper interesantes. Acá también la recomendación es que ojalá tengan mucho cuidado con los FICs en el sentido de que estén listados en el mercado, de que los emisores sean sociedades comisionistas de bolsa, empresas que están vigiladas, que están reguladas, porque digamos que la regulación es muy amplia y entiendo que hasta cooperativas pueden emitir este tipo de títulos y ahí yo creo que en el pasado hemos escuchado noticias no tan favorables en este sentido. Entonces, la recomendación es comisionistas y que ojalá todo esté vigilado por la super y que esté en el mercado listado, que también me da la oportunidad de tener esa liquidez. Listo, buenísimo, Jesús. Entonces, pues se nos ha acabado el tiempo. De verdad que ha sido una sesión súper interesante. Creo que aprendimos muchísimas cosas sobre la bolsa de valores y nos quedan muchas preguntas. Eso me alegra mucho y pues no las podemos responder en este espacio, pero recuerden que este espacio pues de en vivo con BBC lo estamos teniendo cada 15 días, los jueves. Tal vez lo vamos a pasar a los miércoles, vamos a revisar, pero les recuerdo que nuestra próxima sesión será el próximo 25 de junio. El 25 de junio vamos a tener a Nicolás Sánchez, nuestro director técnico de renta variable, que nos va a contar muchas cosas más sobre ya la parte de acciones y ya podemos ahondar un poquito más sobre este mundo. Entonces recuerden, el próximo 25 de junio tendremos nuestra sesión en vivo número 3 en este mismo horario a las 5 de la tarde. Entonces recuerden que este proceso de formación puede iniciar desde ya. Simplemente tienen que ingresar a www.tiendabbc.com y a El Valor de Colombia, que es nuestro hub de contenidos. Entonces, no tienen que esperar a nuestra próxima sesión en vivo, sino simplemente pueden ir allá y empezar con nuestros cursos básicos o intermedios o avanzados, depende de la cantidad de conocimientos que ustedes tengan. Y pues recuerden que este es un espacio que estamos teniendo de manera abierta, simplemente estén muy pendientes de nuestras redes sociales, inscribirse en nuestro formulario para que nosotros les enviemos el link de YouTube. Bueno, entonces Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden que Jesús es nuestro director de negociación en la Bolsa de Valores de Colombia. Y pues nada, Jesús, te dejo para que te despidas. Alejandra, muchas gracias nuevamente por la invitación y a todos ustedes que participaron en esta conversación. Hoy el objetivo era tener un acercamiento preliminar a este mundo fascinante que es la bolsa y que de verdad no se pierdan las próximas sesiones porque acá ya vamos a entrar mucho más en detalle. Ya les vamos a dar algunas herramientas, un conocimiento más profundo sobre el mercado y que estoy seguro que va a ser de total provecho para ustedes. Me encanta que estén acá, eso significa que estamos aprovechando esta cuarentena, que estamos aprovechando el tiempo en adquirir conocimiento, empezar en pensar en el futuro. Es muy importante, la bolsa es una opción, una alternativa para pensar en nuestro futuro y en nuestro futuro financiero y económico. Entonces, de verdad que me alegra mucho que estén acá, que hayan estado conectados durante toda la sesión y quedamos abiertos a cualquier cosa que necesiten. Estamos siempre en la bolsa dispuestos a ayudarles a aclarar inquietudes y cuenten con nosotros en cualquier momento. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a todos y pues nada, nos vemos dentro de 15 días. Recuerden hashtag en vivo con BBC. Chao.